Listo. Muy bien, muchísimas gracias, don Alex. Muy buena tarde a todas las personas que se encuentran en esta audiencia de virtual convocada por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Espero que la jornada que transcurrió desde ayer que nos despedimos a este momento que nos volvemos a encontrar, pues haya sido muy exitosa y con mucho ánimo para ustedes. Y vamos a dar paso a nuestra segunda sesión en la temática que nos corresponde. Pero antes de iniciarla, veo que don Jesús Abraham Loya ha levantado su mano. Don Jesús, ¿hay algún pendiente? ¿Tiene usted algún pendiente? Nada más vea su micrófono, por favor, para que lo escuchemos. Sí. Doctor, sí, buenas tardes. Jesús Loya de Yucatán. Mire, de mi querido Yucatán. Aquí tiene su casa, muy doctor. Bien. Pues es un estado que quiero, pero muchísimo. Mérida es una ciudad muy, muy mía, la siento muy mía. Entonces me da mucho gusto saludarlo en ese querido estado. Pero díganos, don Jesús, que podemos apoyar. Doctor, antes que iniciemos la clase, quisiera retomar un poquito lo que platicamos en la clase anterior y más porque tengo una duda que ya por el tiempo que ayer nos pues, apremiaba para terminar la sesión, ya no pude participar. Ayer, para ser conciso, ayer hablábamos y tocamos muy bien los temas previos a iniciar esto y desarrollamos el tema de los conceptos de proceso, procedimiento, litigio y juicio. Ahora, entendí, me quedó muy clara la explicación, sin embargo, me surgió una duda a raíz de que en el derecho procesal electoral ya ve que tenemos la figura del procedimiento especial sancionador, que si atendemos al sentido literal de lo que es la palabra, pues sería un procedimiento, ¿no? Pero si hacemos una interpretación un poquito más profunda y sistemática de este concepto, podemos ver que encuadra en supuestos que podrían tener características de todos los conceptos que revisamos el día de ayer y me gustaría saber su opinión de cómo podría aterrizar este concepto en la naturaleza de todos ahora sí que los conceptos, valga la redundancia, que se estudiaron el día de ayer para poder definirlo. Sí, mire usted, don Jesús, voy a hacer estas acotaciones y quizás eso le sirva para que usted mismo ubique la naturaleza jurídica tanto del procedimiento especial sancionador, el PES, que le decimos por sus siglas, y el procedimiento ordinario sancionador, el POS, por sus siglas. Mire, estos procedimientos, como usted sabe, se encuentran regulados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ni en la nueva Ley de los Medios de Impugnación, sino se encuentra en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Bueno, pero aparte de esto, el primero, el POS, es un procedimiento que sigue todas las reglas del debido proceso. Es decir, la persona a la que se le va a incoar ese procedimiento, la persona física o moral, puede ser un partido político, puede ser una persona en particular, tiene la posibilidad bueno, primero de ser notificado en tiempo y forma de lo que se va digamos, a conocer y resolver. Tiene también la forma de, pues, mostrar sus pruebas y de que éstas se valoren, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más que hay una cosa muy especial, hay un aspecto muy, muy particular. Como usted sabe, conoce y resuelve la autoridad administrativa. Claro que después, ya a la resolución que se dé, se puede impugnar ya en vía jurisdiccional. Y el caso específico del PES, que es el que a usted le hace ruido ahorita en este momento, es un procedimiento que tiene las dos características o las dos sedes. Comienza en sede administrativa y también se tienen que cumplir las reglas del debido proceso.
la notificación oportuna, el que la persona pueda aportar sus pruebas, la persona que ha sido denunciada, por ejemplo, y hay hasta una audiencia de pruebas y alegatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego pasa a la parte jurisdiccional, que es la que termina resolviendo, y ahí también puede haber impugnación con el recurso de revisión del PES. Entonces esto le da, ahora bien, dos naturalezas. Una naturaleza de carácter administrativo y otra de carácter jurisdiccional. Ahora bien, una cosa importante y que quizás esto es lo que resuelva su duda. Este, sí, desde luego, por ejemplo, aquí nos está diciendo una de las personas, no alcancé a ver su nombre, es que pasan tan rápido que cuando estoy leyendo el letrero, pues ya se me fue el nombre, y me aclara que en el estado de Tabasco es el OPLE correspondiente el que resuelve efectivamente en las entidades federativas, es el OPLE. Estamos hablando en un nivel federal, pero su correspondencia en cada entidad. Bueno, pero lo que interesa en este caso es lo siguiente. Digamos que ordinariamente, y lo que nos dice hasta la lógica, es que todo lo que tenga que ver con impartición de justicia debe resolverlo un órgano jurisdiccional, como son los tribunales. Eso me dice, pues digamos, lo más elemental del derecho. Sin embargo, hay un aspecto del derecho que es el que ahorita nos interesa recordar. Hay ocasiones, como es en el caso de estos procedimientos sancionadores, en los que la autoridad administrativa, caso del OPLE, caso del Instituto Nacional Electoral, tienen funciones que en esencia son jurisdiccionales, no son administrativas. Este es un tema que explicarlo con profundidad implicaría pues una sesión especial, pero nada más para que lo recordemos porque es algo que ustedes manejan. Lo recordemos, la función de una autoridad hay que verla por su esencia. Y hay actos que son netamente o por esencia administrativos y actos que son por esencia jurisdiccionales. Por ejemplo, en el recurso de revisión de la Ley General del Sistema de Medios, la que se ha eh, abrogado, está el recurso de revisión, que ahora en la nueva ley se llama recurso de revisión administrativa, y está bien puesto el nombre. Y nosotros vamos a observar que conoce y resuelve el instituto. Y el instituto no es un órgano de justicia. El instituto es un órgano administrativo, tiene una función muy importante, organizar toda la logística de las elecciones. Pues ya con eso tiene una función de romanos, ¿verdad? Una función titánica. Imagínense lo que es organizar las elecciones en un país con tantos habitantes y tan extenso territorio. Entonces, su función es administrativa, pero en este caso específico está realizando una función que en esencia es jurisdiccional, sin que por esto se convierta en un órgano judicial. Pero también pasa al revés. El Tribunal Electoral, para no irnos a otras referencias de otros tribunales, nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obviamente es una autoridad jurisdiccional. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sin embargo, puede realizar actos que en esencia son administrativos. Por ejemplo, vamos a suponer cuando el tribunal compra a un proveedor su papelería, sus insumos de papelería, papel, lápices, correctores, lo que requiera.
Entonces hay una licitación, se observa qué proveedor es el que puede ofrecer mejor precio y calidad, y de acuerdo con lo que la ley establece al respecto, y contrata con ese proveedor para surtir a todas sus dependencias, a sus salas de papelería. Ese acto que está realizando el tribunal no es jurisdiccional. Ahí no está juzgando nada ni resolviendo una litis. Está realizando un acto de autoridad, sí, porque está adquiriendo en calidad de ser autoridad y de que tiene ejercicio presupuestal asignado, pues está adquiriendo esos insumos. Pero ese acto no es jurisdiccional, aunque lo realice una autoridad jurisdiccional, es administrativo. Entonces, este es el caso que a usted le hacía ruido del pez, porque dice, oiga, el pez, pues sí, si vemos bien, pues por decirlo de una manera coloquial, es un juicio. ¿Sí? Pero ¿por qué no le llamamos así? No le llamamos así porque en primer lugar, lo cual no justifica el que no se le llame así, pero en primer lugar, si usted observa, se trata de infracciones, ¿sí? Infracciones a la ley. Muy diferente al delito, y entonces lo que hace ahí el Estado es que está ejerciendo le dicen en latín desde la época de los romanos, ius punendi. ¿Se acuerda usted que le dicen ius punendi? Que se traduce como derecho de penar. En realidad está mal puesto ese nombre desde la época de los romanos, porque las autoridades no tienen derechos, tienen facultades o atribuciones. Los derechos los tenemos usted, don Jesús, su servidor y todas las personas que estamos en esta audiencia, o sea, los gobernados. Nosotros sí tenemos derechos. Las autoridades no tienen derecho, ¿sí? Un policía no tiene derecho de detenerme, tiene facultad para hacerlo, o atribución. Entonces, bueno, pero así le llaman el ius punendi. Ahora bien, ese derecho es el derecho a poder imponer sanciones o penas si se trata de delitos. En este caso no se trata de delitos, se trata de infracciones, tanto en el PES como en el POS. Entonces, en concreto, en esencia, usted tiene toda la razón. El PES, que era el que a usted en concreto le preocupaba, es un procedimiento auténtico donde hay notificación, donde hay citación, donde hay ofrecimiento de pruebas, admisión de las mismas, valoración, todo, ¿sí? Nada más que es en área administrativa, ante una autoridad administrativa. El PES en lo particular, como hemos dicho, tiene una primera etapa que es netamente administrativa y después una etapa de resolución ya en sede jurisdiccional. Pero por esa razón, pues sí lo podemos considerar como un auténtico procedimiento, incluso como un procedimiento judicial, aunque no le damos esa categoría, porque quien está conociendo y resolviendo algunas cosas respecto al PES es una autoridad administrativa y siempre lo va a hacer. El instituto no lo podemos elevar a un tribunal. En otras palabras, en el instituto no se hace justicia, se hacen elecciones. Pero esta función en particular sí es en esencia de impartición de justicia. No sé si esto le quede un poquito más, o a lo mejor hasta más líos le hice, no sé. Espero que no, espero que con esto ya lo haga reflexionar un poquito más y usted con su experiencia pues pueda valorarlo, ¿de acuerdo? De Pero acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. le agradezco mucho su intervención, me dio mucho gusto que inmediatamente la planteó y muy puntual. Bueno, pero entonces, miren, en la clase anterior, en la explicación anterior, pues hablamos de buscar una definición razonada de derecho procesal electoral, porque ese es el diplomado que ustedes cursando, un diplomado en derecho procesal electoral. Entonces, en principio, pues vamos a ver qué es eso. Ahora bien, y digamos, nos tomamos como referencia a Aristóteles para efectos de definir, porque Aristóteles es considerado el padre de la lógica y lo que planteó en su época, allá antes de Cristo, es válido hoy.
dar género próximo, diferencia específica. Y entonces hemos observado que el derecho procesal electoral es una subespecialidad jurídica. ¿Por qué es una subespecialidad jurídica? Porque el derecho es un solo fenómeno, como bien dice el doctor Flavio Galván, pero se divide, para razón de profundizar, se divide en especialidades: derecho mercantil, fiscal, agrario, constitucional, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, una de las especialidades es la procesal y la otra es la electoral. Por cierto, la procesal es muy antigua. Ya en la época romana había procesos y había jueces. La electoral, en cambio, es relativamente reciente. Surgió por ahí fines de los 70 y principios de los 80 del siglo XX. Pues de esas dos especialidades, una subespecialidad las combina: el derecho procesal electoral, que tiene muchos aspectos del proceso y muchos aspectos de lo electoral. Entonces, pues dimos la definición. El género próximo es una subespecialidad jurídica. Y todo lo demás que dice nuestra definición, que estudia las normas, instituciones, procedimientos, hay que quedaría incluso hasta el PES y el POS. Y los principios lógico-jurídicos que regulan los procesos, etcétera, etcétera, todo eso es la diferencia específica. Cuando ustedes ven todo lo demás, pues ya no lo pueden confundir con derecho fiscal, por ejemplo. Ya lo que hace el derecho procesal electoral no lo hace otra disciplina. Ahora bien, esto lo vimos y empezamos y dijimos la diferencia entre proceso, litigio, juicio, pero ahora esta lámina ya la habíamos visto ayer, pero quiero partir de ella. Está dos láminas antes de donde nos quedamos, o una lámina antes de donde nos quedamos. Cuando nosotros hablamos en el mundo electoral, cuidado con la palabra proceso, y eso se los dije ayer al paso. No profundicé, pero sí se los hice mención, porque les dije, cuando una persona que no está inserta en el mundo electoral escucha la palabra proceso, pues piensa en tribunales, jueces, demanda, testigos, el mundo de los tribunales. Pero nosotros en derecho electoral también podemos hablar como proceso un conjunto de etapas que se llevan a cabo para que podamos votar, en pocas palabras, ¿sí? El votar y ser votados es un derecho esencial en la democracia. No es el único, es uno de tantos derechos que nos da la democracia, pero sí es muy visible. El día que vamos a votar, se para el mundo. O sea, todo el mundo se entera, hay mucho ruido en los medios, incluso, como les decía, corresponsales hasta en el extranjero y gente de la diplomacia, de consulados, están avisando a sus respectivos países y gobiernos qué está pasando en México. Entonces, este día es muy importante para nosotros, es el día de nosotros, los ciudadanos. Por cierto, es el único día en que realmente hablamos los ciudadanos, ¿sí? Porque fíjate que como es una democracia representativa, aunque ya tiene algunos aspectos de democracia directa, más bien es ahora híbrida o mixta. Tengo, por ejemplo, revocación de mandato, consulta popular, plebiscito, pero tiene esencialmente su característica de ser una democracia representativa. Y entonces quienes hablan son supuestamente personas que me representan. Sí, por ejemplo, los diputados. Pero la verdad, en la práctica es muy difícil que un diputado venga y me diga, oye, ¿te parece esto? ¿Tú qué piensas de aquello?
Ya sé que existe el Parlamento abierto y que yo mismo puedo entrar ahí a la página y meterme a ver qué hacen las personas en la Cámara de Diputados y de Senadores, pero no es el caso. La única vez en que yo directamente, yo, Marco Antonio Pérez de los Reyes, hablo, es el día de la elección. En el tiempo que está abierta mi casilla electoral, ¿sí? Que son unas cuantas horas, en ese momento nosotros hablamos, ciudadanos y ciudadanas, personas que tenemos nuestra credencial para votar. Una vez que terminan las elecciones, ya no hablamos nosotros, hablan nuestros representantes. Y ese día, efectivamente, todos somos iguales. Porque si estamos en la fila para votar, una persona riquísima, un empresario así multimillonario, que se le salen los billetes por la oreja. Luego sigo yo, que pues soy un profesor universitario. Y luego sigue de mí una persona que ha perdido su empleo hace 6 meses, está desesperado porque no ha conseguido trabajo. Está en una situación muy grave económicamente, muy endeble, está con los dedos en la puerta. Cuando pasamos los tres, cada uno en su momento, nos identifican y nos dan una boleta por cada elección. A mí me dan una boleta. Al señor que está en una situación económica muy deprimida le dan su boleta. Y al empresario le dan una boleta. No dicen, ay, don fulano, usted aquí es un talonario. No, él también recibe una boleta. Y como además no tiene nombre cuando la depositamos en la urna, pues ya al momento de contar, no le van a dar más puntaje a él o a mí o menos puntaje al señor que está desempleado. Entonces ese día, sí, de veras, de veritas, todos somos iguales. Y es el día que tenemos que hablar nosotros, pero no porque estemos con la boca hablando, hablamos con el voto. Inclinamos la balanza hacia una opción política o hacia otra. Por eso votar es algo delicadísimo. Es una responsabilidad. Yo como ciudadano me siento, ¿te acuerdas como los griegos que representaban a Atlas, un personaje mítico, cargando el mundo en su nuca, ¿te acuerdas? Atlas carga el mundo. Por eso una vértebra que tenemos en el cuello, donde se sostienen los huesos del cráneo, de la cabeza, se llama Atlas. Pues así me siento yo cuando voy a votar. Porque no nada más es cuestión de hacer un tache, jajaja, no, no, no. Es algo serio. Yo estoy decidiendo los destinos de México. Claro, no yo solo, sino todas las personas que estamos acudiendo a la casilla. Entonces, pues para llegar a ese momento, ya después viene una logística de traslado de los documentos al distrital y conteo y todo lo demás, ¿sí? Ahí dice que la primera cervical en el atlas es el cuerpo, porque si sobre él se recarga, pues todo el peso de la cabeza, ¿sí? Pues Atlas era un personaje, tú lo puedes ver en tu dispositivo, un personaje muy musculoso que iba cargando el mundo. Pues así me siento yo, porque mi decisión, claro, conjunto con la decisión de todas las demás personas ciudadanas, pues vamos a inclinar la balanza hacia esta opción o hacia la otra. Y no es cosa menor. Estoy decidiendo la historia de mi país para los próximos 6 años o 3 años, según la elección de que se trate. Entonces es una responsabilidad del tamaño del mundo. Bueno, pero para realizar ese ejercicio es precisamente que llamamos proceso, pero es un proceso administrativo diferente al jurisdiccional. Entonces, me dio mucho gusto la pregunta que hizo don Jesús, porque esto como que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero créanme que no fue así, ¿verdad? Yo no me puse en una llamada telefónica de acuerdo con don Jesús, fue una casualidad muy afortunada. Vea usted, proceso en sentido administrativo en materia electoral es un conjunto de actos ordenados por la Constitución y la ley
realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía, con el objeto de renovar periódicamente a los integrantes de los poderes ejecutivo, ejecutivo, legislativo, municipal o alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Se integra por etapas: preparación de la elección, jornada electoral, resultados, declaración de validez, dictamen y declaración de validez de la elección de presidente de la República o de los Estados Unidos mexicanos, en fin. Ese es el procedimiento administrativo. Por eso decimos, estamos en proceso electoral. Ya empezó el proceso electoral para las elecciones de presidente o de gobernador o de lo que quieras. Y en cambio, el proceso en materia jurisdiccional es un conjunto de etapas procesales para desempeñar la función de impartición de justicia en materia electoral, que es el caso que nos interesa. Entonces, como ven, en ambos casos, proceso administrativo, proceso jurisdiccional, es un conjunto de etapas. Y así se los dije yo ayer, ¿se acuerdan? Un proceso es un conjunto de etapas. Y hasta les dije, no hagas caso de lo jurídico, simplemente en una fábrica, les puse un ejemplo, una fábrica de refrescos, ¿verdad? Vamos pasando por todos sus departamentos, desde que entra la materia prima hasta que sale el producto. Bueno, pues cuando yo hablo de un proceso de lo que quieras, son etapas. Hay hasta un proceso de la vida, ¿sí? El infante, el niño, el adolescente, el adulto joven, el adulto mayor y la muerte. O sea, pasamos por esa etapa, o esperamos pasar, la verdad. Bueno, pues, son etapas, son épocas, momentos. Ahora bien, en cuanto a las autoridades de conocimiento y resolución de impugnaciones en materia electoral, pues entonces la justicia electoral la pueden desempeñar, pero ya con lo que le dijimos a don Jesús, que hay que ver la naturaleza jurídica del acto, la naturaleza que realmente tiene el acto. Hay autoridades que son administrativas y están realizando una tarea que en esencia es judicial, en esencia es impartir justicia. También como hay autoridades judiciales, como te dije, el tribunal, que puede realizar por necesidad de sus funciones actos que no tienen nada que ver con lo jurisdiccional, como fue mi ejemplo, cuando contrata con un proveedor para surtir los insumos que requiere para su función. Eso es muy importante y es ejercicio presupuestal, pero no tiene nada que ver con lo jurisdiccional. Entonces, no es por autoridad, sino por la esencia de la función. Entonces, los órganos administrativos, cuando estos por ley, porque no es un acto arbitrario, es por ley, desempeñan en ciertos casos funciones que esencialmente o en su naturaleza son jurisdiccionales, de darse esa situación, sus decisiones siempre deberán ser impugnables ante la autoridad jurisdiccional. La misma ley cuida que la decisión final no se tome en el órgano administrativo, sino como una garantía del debido proceso. La decisión que se tome en un órgano no jurisdiccional pueda ser apelado, no importa el nombre que le demos al medio impugnativo, pueda ser apelado ante autoridad jurisdiccional. Esa sí es responsable de impartir justicia. Entonces, los justiciables, los gobernados, como tú y como yo, tenemos esa garantía. Nos va a decidir nuestra situación el órgano administrativo, porque así está en la ley. Pero si no estoy, acorde con ello, puedo pues irme al recurso que se me ofrezca. Por ahí alguien pregunta, por ejemplo, en el post, ¿cuál podría ser? Si tomamos la ley anterior, la ley que ya se abrogó, sería el recurso de apelación. Y si es la nueva ley, la ley general de los medios de impugnación, entonces es el juicio electoral. Entonces esto me permite acceder a los tribunales
en lugar de quedarme nada más con la decisión que se tomó en el medio administrativo. Por ejemplo, dice aquí, al resolver los recursos de revisión, ahora recurso de revisión administrativa, antes se recurría con el recurso de apelación y ahora con el juicio electoral. Entonces, en ambas leyes, la que ya se abrogó y la que está en vigencia, al margen de lo que decida Suprema Corte de Justicia de la Nación en su momento, sí hay forma de irnos a una apelación. ¿Sí? Incluso tratándose del PES, pues antes en la ley que se abrogó existía el recurso, pero ya incluso en sede jurisdiccional, porque había emanado de ahí la resolución en la sala regional especializada, el recurso de revisión del PES, que ha desaparecido en la nueva, pero está contemplada en el juicio electoral. O sea, la nueva ley redujo vías de impugnación, ahorita vamos a ver cuáles son las vías que se quedaron, pero no redujo derechos de los gobernados, simplemente les dio otra vía, pero no perdimos derechos que ya estuvieran consagrados antemano. Ahora, los órganos jurisdiccionales, la mayoría de las impugnaciones en materia electoral, claro, el 80% de las impugnaciones se conocen y resuelven por tribunales locales en las entidades federativas o por las salas regionales y superior del tribunal, esto de acuerdo a competencia. Entonces, pues son actos que se resuelven en tribunales especiales. Y ustedes saben, perfectamente saben, y en este diplomado se les va a recordar un poquito en su momento, lo que nos costó tener tribunales especializados en la materia. Porque, ¿qué te gusta? Del año 86 para atrás, no había. No había un tribunal especializado en materia electoral. ¿Se acuerdan que el primero fue el contencioso electoral, allá por el año 86, y con facultades muy limitadas? Luego tuvimos el TRIFE, el famoso Tribunal Federal Electoral, y hace unos 26 años, en 1996, pues se fundó el actual, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no ha sido fácil tener organismos judiciales especializados como son los tribunales locales electorales, llámense como se llamen, y el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con todas sus salas regionales y la sala superior, por supuesto. Ahora miren, este cuadro que nos ofrece el maestro, el doctor don Flavio Galván, señala lo siguiente, va a hablar de la normatividad o la normativa común para todos los medios de impugnación, pero como estamos ante dos leyes, entonces tenemos que verlo así. Por un lado, lo que había en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por cierto, ahí le falta una S. Y no, sí está bien, dice Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Mira, las reglas comunes, dice el doctor Flavio, en la ley abrogada, están de la 1 a la 33. Las primeras normas son leyes, son disposiciones generales y luego son reglas comunes a cualquier medio de impugnación. Por ejemplo, que la impugnación se presente por escrito, que en 4 días máximo, a partir del siguiente al que se tuvo notificación del acto o resolución que quieres impugnar, etcétera, etcétera. Ahora bien, y por otro lado, esto en la ley actual está en el 1 al 32. Entonces, como el diplomado se va desarrollando ahora con dos leyes, por las razones que ya comentamos,
Pues el maestro Flavio te está dando los numerales de estos temas en la ley anterior, en la abrogada, y la correspondiente en la nueva ley. Y tú ves que son casi iguales, ¿verdad? En numeración. Ahora bien, y la normativa específica para cada uno de los medios, en la ley anterior está de la 34 a la 110. Y por cierto, al terminar el 110 termina esa ley. Ya enseguida vienen los artículos transitorios. Esto en la ley que se está abrogando. En la nueva ley, los medios de impugnación, sí, alguien me dice que lo divertido de esto es que pues estamos con dos leyes, ¿verdad? Estamos jugando con dos panoramas. Pero bueno, está bien, es un buen ejercicio. Es que había por ahí un adagio chino de la antigua China que decía como si fuera una maldición: ojalá vivas en tiempos de cambio. Porque los tiempos de cambio nos mueven el tapete, ¿verdad? Como quiera estábamos en una situación de confort y entonces cuando te cambian lo que sea, pues te sacan de tu estado de confort y tienes que adaptarte a una nueva realidad. Por eso los chinos antiguos decían, ojalá vivas en tiempos de cambio. Pues sí, aquí tenemos que estar manejando como si fuéramos malabares, dos bolas. Y fíjense ustedes, los medios de impugnación, de la nueva ley, los medios de impugnación los tiene del 36 al 70 y ahí termina la ley. Termina en 70. Y bueno, si termina en 70, quiere decir que se recortó mucho, ¿verdad? Porque la ley abrogada llega hasta el 110 y aquí llega hasta el 70. Entonces, si yo lo viera así, sin saber bien de qué se trata, diría, ¡qué barbaridad! ¿Cuántas cosas nos habrán quitado a nosotros, los justiciables? Esto va en contra. Espérate. Acuérdate que lo que pasa es que aquí tienes toda la gama de medios de impugnación que contemplaba la ley abrogada. Y aquí está incluso con las siglas con las que le conocen en los expedientes. Recurso de revisión al procedimiento especial sancionador, recurso de reconsideración, recurso de revisión ante el Instituto Nacional Electoral, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, juicio de revisión constitucional, juicio electoral, que no estaba en la ley, pero sí en la jurisprudencia del tribunal. Y a todos esos juicios y recursos había que añadir el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del INE, que estaba entre los artículos 94 y 108 de la ley abrogada, ahí se encuentra. Y el correspondiente para los servidores del tribunal ya no estaba en la ley abrogada, sino en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Son los artículos 222 y 223. Entonces, de todos esos recursos y juicios, aquí te los muestro así para que veas que son muchos, y agrégale lo de los laborales, a ahora, ¿cómo quedó? Pues en el artículo 3.2, o sea, 3 párrafo 2 de la nueva ley, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, dice textualmente, el sistema de medios de impugnación se integra por, inciso A, el recurso de revisión administrativa. Ahora ya no nada más le llama recurso de revisión como se llamaba antes, sino dice recurso de revisión administrativa. Y está bien, porque es un recurso administrativo. Conoce y resuelve la autoridad administrativa. Ahora bien, el juicio electoral, inciso B. Inciso C, el juicio de revisión constitucional electoral.
y el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y las personas servidoras públicas. Y aquí hay una nota que ya no está en el artículo. El juicio correspondiente, pero para las personas servidoras del Tribunal Electoral, se encuentra regulado igualmente en los artículos 222 y 223, ahí no cambió el numeral, 222, 223, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada también en 2023. O sea, ¿se acuerdan ustedes que cuando se publicó el diario, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de reformas? Pues entre esas reformas, entre esas disposiciones reformadas, estaba eh, la cuestión de el, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. También se le hizo reformas, pero no se alteraron los numerales ni tampoco las disposiciones referentes al juicio laboral, llamémosle así, de las personas que sirven al tribunal. Es decir, así como el instituto, cuando tiene conflictos con sus trabajadores, pueden estos impugnar con este juicio para dirimir los conflictos, etcétera. También personas que trabajan en el tribunal, que son servidoras públicas del tribunal, pueden hacer lo propio si tienen algún problema, pero eso ya no está en la ley de los medios, sino está en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, y ahí sigue. Disculpen que pasaron muchos recados en el Inter, pero no pude atender las dos cosas. Si pueden, vuelvan a poner su recado. Bueno, pues entonces, fíjense cómo se ha quedado reducido de todo lo que tenía, se ha reducido a esto. Y de esos tres, en realidad solo, de esos cuatro, en realidad solo tres son los que son netamente jurisdiccionales, porque el primero ya sabemos que es administrativo. Bueno, muy bien. Otra cosa, ya tengo ese panorama. Por cierto, en esta lámina, si tú vas a ver la disposición que salió en el decreto, aquí la tengo yo, no sé si la puedan apreciar, tengo la copia, impresa. Entonces yo observo que es el artículo 3, párrafo 2, y veo que aquí dice, en el 3.2, dice, el sistema de medios de impugnación se integra por, y va dando los 4 incisos. Pero de cada uno de ellos se explica para qué sirve. Por ejemplo, el recurso de revisión administrativa dice, para garantizar la legalidad de actos y resoluciones de la Autoridad Nacional Electoral. Esto no lo pusieron aquí. ¿Por qué? Porque pues ustedes lo van a ver en el diplomado. Ahí van a ver exactamente todo lo referente al recurso de revisión. Entonces no tenía caso cargar aquí la lámina con más información. Aquí lo que queremos nada más es dar el nombre de los medios. Se los digo para que cuando tengan esta presentación no vayan a decir, aquí le faltó y no, sí faltó, pero no era necesario. Y después ustedes tendrán que ver cada uno de los medios. Bueno, ahora bien, pasando a otra cosa, dice fines u objetivos del derecho procesal electoral. Y aquí nos dice el doctor Flavio, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de mandato, que como les decía hace rato, ya estas son figuras de democracia directa. Se establecerá un sistema de medios de impugnación. Observa, aquí el maestro Flavio está tomando lo que dice el artículo 41 en su base 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y yo observo que esto de sistema de medios de impugnación
Es el nombre que la misma Constitución le da a todo este bloque de impugnaciones. Por eso el nombre que tenía la ley o que tiene la ley abrogada estaba acorde con lo que la misma Constitución le da el nombre. Dice Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y está bien puesto el nombre porque efectivamente ya vimos que son muchos medios impugnativos, unos son recursos, otros son juicios. Y claro, la primera pregunta que surge, no para ustedes que son gente avesada, gente con experiencia, abogados incluso, pero para la gente que no lo es, dice, oye, ¿qué diferencia hay entre un recurso y un juicio? Bueno, no es aquí donde lo vamos a mencionar, porque para eso hay otras clases en el diplomado. Pero te das cuenta entonces que es algo complejo. Por eso se habla de un sistema de medios de impugnación. Y el nombre lo da la propia Constitución. En la actualidad se quita lo de sistema, no sé la razón realmente, y nada más se le llama Ley General de los Medios de Impugnación. Pero entonces aquí lo que está transcribiendo el doctor Flavio es lo que dice la Constitución y dice que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad, fíjate que son dos principios los que habla la Constitución, o sea que los actos de autoridad electoral, sea esta quien sea, se basen en el respeto a lo que señala la Constitución y lo que señala la ley. Bueno. Y luego dice también que en los términos que señala esta Constitución y la ley, dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, de la consulta popular y de la revocación de mandato. Porque una de las características en el derecho electoral es que cada etapa que ya vimos, preparación de la elección, jornada electoral y así, cada etapa que vamos pasando va siendo definitiva. Ya no volvemos a ella en la misma elección, solamente lo haríamos en una elección extraordinaria si se hubiera anulado la que originalmente se practicó. Entonces, el sistema de medios sirve también para dar esa definitividad a las distintas etapas del proceso electoral y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del artículo 99, que es donde están todas las facultades y estructura del tribunal. Bien, entonces, de acuerdo con esto, actualmente, lo que garantiza, lo que tiene como fin u objetivo el sistema de medios es garantizar la constitucionalidad, la convencionalidad, la legalidad y la definitividad de las etapas del proceso electoral. Es lo que no tan raro. Ve lo que dice el artículo constitucional. Dice principios de constitucionalidad y legalidad. Y aquí dice constitucionalidad, convencionalidad y legalidad. Le hemos agregado convencionalidad. Efectivamente, hace mucho tiempo, por ejemplo, cuando yo estudié la licenciatura, tú dirás, uy, eso pasó hace mucho tiempo. En aquella época creo que el director de su escuela era Justiniano. Bueno, sí, ya pasaron muchas décadas, no te creas. Pero nada más hablábamos de constitucionalidad y legalidad. Y era claro que un acto de autoridad tenía que cumplir con los principios de la Constitución Federal y de las leyes. Entonces hablaba de constitucionalidad y legalidad. Pero a raíz de la potencialización de los derechos humanos, lo cual ya es muy reciente, entonces hablamos también del principio de convencionalidad. Entonces ahora ya no son dos, son tres. Hay que cuidar que los actos de autoridad, de cualquier autoridad y de cualquier índole que sea, pues cumpla con la Constitución, con la ley y con aquellos documentos que el Estado mexicano ha firmado y ratificado en calidad de soberano y que pues precisamente se hacen para proteger los derechos humanos.
Entonces, cada vez más las sentencias, no solamente del tribunal, sino de todos los tribunales del país, hacen fundamentar sus decisiones en principios de convencionalidad. Y en cuanto a lo electoral, concretamente, ya dijimos la definitividad de las etapas del proceso. Dice de los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de los entes que toman sin ser autoridades decisiones que restringen o afectan los derechos político-electorales de los gobernados. Este parrafito que parece ahí como muy inocente, como que se metió, como que irrumpió sin tener derecho a estar ahí, es muy trascendente. Porque fíjate, con los partidos políticos no se podía tener una impugnación directa en cuanto que el partido político no es autoridad. El partido político tiene otra naturaleza. Es una agrupación ciudadana que tiene fines lícitos que están establecidos en el artículo 41 de la Constitución y en la Ley General de Partidos Políticos. Pero entonces, ¿cómo puede un afiliado a un partido, por ejemplo, es un ejemplo, impugnar un acto que sucedió por decisión de su partido? Al principio no había cómo, porque se tropezaban con la situación de que el partido político no es autoridad. Entonces, por jurisprudencia del tribunal que después se impactó en la ley, se dice que el partido político, sin ser autoridad, porque no va a ser nunca autoridad, sin embargo, puede cometer actos y resoluciones, puede emitir actos y resoluciones que afecten a las personas, y entonces sí cabe interponer dentro del mismo partido y fuera del partido como apelación una impugnación contra esas decisiones. Y entonces ya tenemos que dentro de la justicia intrapartidista yo puedo empezar a impugnar y luego también puedo irme a sede jurisdiccional. Incluso si la situación lo amerita, bajo una situación pues de que se vence el tiempo, etcétera, ¿te acuerdas la figura del per saltum? Me voy directamente a la justicia sin tener en cuenta antes la justicia intrapartidista. Entonces ahora ya no hay necesidad de acudir a la jurisprudencia del tribunal, sino que en la misma ley se establece cómo se puede impugnar a un partido político sin que éste sea autoridad, pero no siéndola me puede afectar en mis derechos político-electorales y tengo el derecho de impugnar. Y entonces, mira, aquí están los principios, que al principio eran tres: legalidad, constitucionalidad y definitividad. Y ahora ya son cuatro: legalidad, constitucionalidad, convencionalidad y definitividad. O sea, se agregó el de la convención, que te digo, en mis tiempos de estudiante no hablábamos de convencionalidad, no existía, pero ahora sí. Y ahora en las resoluciones, por ejemplo, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si tienes la curiosidad, la curiosidad de ver cómo están fundamentadas las decisiones, en cantidad de ellas se habla de principios de convencionalidad. Se cita, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ya ahora es obligado así. Pero eso a nosotros los abogados, no sé si tú lo has reflexionado, nos pone en una situación de gran tensión, porque ahora tenemos que poner mucha atención a todo lo que sean los derechos que tienen convencionalidad de grupos marginales. Todos sabemos que esos grupos están protegidos, entre otras cosas, por las disposiciones convencionales, pero tú las conoces. Por ejemplo, todo lo que hay respecto de la mujer para su protección y su empoderamiento político, respecto a las personas que están integrando los pueblos y comunidades originarias y afrodescendientes, los que están protegiendo a las personas con discapacidad o capacidades diferentes, los que están, y los que están, imagínate,
Entonces esto era para que estuvieras nerviosísimo, ¿verdad? Porque ahorita tienes que, pues, empezar a ver todas esas disposiciones, porque ya se aplican, se invocan en los tribunales. También dice aquí alguien de la comunidad lésbico gay, pues sí, efectivamente. Hay muchísimos grupos que están protegidos por una serie de documentos convencionales. Entonces, nosotros los abogados tenemos que andar con muchísimo cuidado porque ahora ya tenemos un panorama jurídico ampliado, porque la misma Constitución y la jurisprudencia de Suprema Corte de Justicia de la Nación han tomado la decisión de que forman parte del sistema jurídico nacional, lo cual es cierto. ¿Sí? Pero entonces tenemos que estar pues muy atentos, ¿verdad? Ya incluso tenemos integradas a las personas afromexicanas, sí, decíamos las personas de las comunidades afromexicanas que entraron prácticamente en 2019, ya quedaron en la Constitución cuando se añadió un apartado C, un inciso C, y se les asemejó al mismo estatus jurídico que las personas de pueblos originarios. Qué bueno que nuestros amigos los afros ya están ahí. Fíjense ustedes que llegaron muy tarde, porque ellos están con nosotros desde el siglo XVI, desde la conquista venían los afrodescendientes y han participado en toda nuestra vida cultural, social, etcétera. Tuvimos hasta un presidente de ascendencia afromexicana, nuestro queridísimo presidente don Vicente Guerrero. Él no era negro, pero era de ascendencia de esa etnia. Y pues es un prócer, es una persona que todos queremos y respetamos mucho. Pues hasta ahorita, en 2019, para nosotros es hace 3 días, entraron nuestros amigos afros a ser reconocidos constitucionalmente. Yo en lo particular me siento muy contento porque es gente muy linda, es gente muy participativa y mucho le debe la cultura nacional a ellos. Bueno, llegaron muy tarde, pero al menos ya están. Y ahora tenemos que ir viendo, pues, proteger sus derechos. Ahora bien, fines u objetivos del derecho procesal electoral. Don Flavio nos dice, mira, garantizar la vigencia plena del principio de juridicidad de los hechos, actos y procedimientos en materia electoral. Pues creo que lo que está resumiendo el doctor Flavio es impecable, yo no le quitaría ni una coma. Así en pocas palabras nos dice, mira, en concreto para esto sirve el derecho procesal electoral para garantizar la vigencia plena, o sea, real, efectiva, del principio de juridicidad, o sea, yo diría del debido proceso de los hechos, actos y procedimientos en materia electoral en un debido proceso. Bien, pues ahora vamos a entrar a algo un poquito complejo. La acción procesal. ¿Se acuerdan que nuestros objetivos eran, por un lado, definir derecho procesal electoral, pero también ver la acción procesal y distinguirlo de otro tipo de acciones que pudieran confundírsele? Pero primero, ¿qué es una acción procesal en conjunto, en general? No electoral, sino en general. Es el medio para judicializar un conflicto. A ver, tú y yo tenemos un pleito por un terreno. Tú dices que es tuyo y yo digo que es mío. Entonces, bueno, vamos ante los tribunales para que ahí se decida. Entonces, el pleito que teníamos tú y yo se ha vuelto una materia judicial. Va a ser una autoridad judicial la que va a resolver. Claro, no arbitrariamente, sino con la probanza, los alegatos, todo lo que tenemos. Muy bien. Entonces se judicializa el conflicto. Algunas personas, por ejemplo, tú has escuchado, que dicen, pues oye, el asunto de las elecciones se ha vuelto un asunto judicial, se judicializa todo lo electoral, todo el mundo protesta, teniendo razón o no teniéndola, y todo se resuelve no en las urnas propiamente, sino en los tribunales. Bueno, ya eso también nos lleva a meditar por qué. Ahí tendríamos que hacer un estudio incluso de sociología política, de política pública, etcétera, para ver por qué todo se quiere judicializar. Todo el mundo protesta, todo el mundo impugna, y entonces, pues las elecciones se vienen a decidir
no en las urnas electorales propiamente, sino finalmente ante un tribunal competente. Y también otra idea de lo que es la acción procesal, aquí hay varias ideas en cada párrafo. Es el derecho que tiene la persona agraviada para acudir ante la autoridad competente para que en su caso se ejerza la función de impartición de justicia. Está bien la definición. Aquí tienes una viejísima. La dio un jurista romano, allá en su antigüedad del derecho romano. Decía Celso, se llamaba este señor, es el derecho de perseguir en juicio lo que nos es debido. Si algo me deben, yo lo persigo en juicio. Está bien la de Celso, y mira que la dio hace tanto tiempo. Dice, por lo que no ganó en las urnas, lo ganó en el tribunal. Bueno, pues sí, ¿verdad? De eso se puede hacer mucho comentario. Otro día me invitan y hablamos del asunto de la judicialización de las elecciones, ¿verdad? Yo encantado. Si ustedes me invitan, pues yo acudo. Pero vean ustedes, esta de Celso, pues está bien, a pesar de que es muy antigua. Luego tienes a Chiovenda o Chiovenda, que es un jurista un procesalista muy destacado, pero ya es contemporáneo. Dice, es un derecho protestativo, o sea, tú puedes, si quieres, ejercer tu derecho de acción. No es una obligación, tú puedes no demandar. Por eso dice, es un derecho potestativo para producir efectos jurídicos. Si tú eres el afectado, tú decides. ¿Quieres interponer una demanda o no quieres? Hay gente que no quiere, prefiere quedarse así. Tendrá sus razones. Por eso es potestativo, no es obligatorio. Ya se ha dicho que la acción es el derecho y que se materializa en el texto de la demanda. Esto te lo dije ayer. El derecho se llama acción. Por eso yo actúo. Por eso yo soy el actor, el que vino a decirle al juez lo que me pasaba. El juez no sabe nada, él está en su tribunal. Yo tengo que tocarle la puerta y decir, señor juez, me pasa esto. Entonces, ese derecho que tengo de acudir al juez, a la justicia, se llama acción. ¿Y cómo se materializa? En un documento que se llama demanda. ¿Y cuál es el verbo que debo usar como abogado? Interposición, interponer. ¿Sí? Entonces voy a interponer mi demanda o voy a presentar mi demanda. Entonces, en términos jurídicos hay que distinguir entre acción, demanda e interposición. Para los abogados esto tiene sentido. La acción es el derecho. La demanda es el documento donde se hace evidente, objetivo el derecho. Y la interposición es la entrega al tribunal o al juzgador para que se inicie toda la marcha del proceso. Entonces la demanda es como la llave de tu auto. En cuanto tú le das el giro, pues comienza toda la combustión interna en tu automóvil y eso te permite que arranque. Entonces, la acción constituida en la demanda representa el punto de arranque de todo el aparato de justicia. Y hay otras definiciones de acción procesal. Por ejemplo, conjunto complejo de actos del Estado como soberano, de las partes interesadas y de los terceros ajenos a la relación sustancial, actos todos que tienden a la aplicación de una ley general a un caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. Esto no lo digo yo, lo dice un gran procesalista, lamentablemente ya fallecido, que fue maestro de muchas generaciones y todavía sus libros son libros de texto en la materia, el doctor don Cipriano Gómez Lara, quien por cierto fue magistrado en el Tribunal Federal Electoral, o sea, el tribunal anterior al actual. Entonces, don Cipriano, como le llamábamos sus alumnos, los que tuvimos el privilegio de ser sus alumnos, don Cipriano da esa definición en su libro de Teoría General del Proceso. Hay otro procesalista, afortunadamente vive, mexicano, claro, de Durango, don José Ovalle Favela, el doctor Ovalle Favela. Él en su libro
de teoría del proceso nos dice que para él la acción procesal es el derecho objetivo que se confiere a la persona para promover un juicio ante un órgano jurisdiccional y obtener una sentencia de éste sobre una pretensión litigiosa y lograr, en su caso, la ejecución forzosa de dicha resolución. Si ustedes se fijan, en estas pláticas hemos dado muchas definiciones, o sea, y no son exhaustivas, hay muchísimas más, y sobre todo si acudo a autores extranjeros, etcétera, que ya acudimos por aquí alguno que otro, pero pues es que en materia de definiciones se pueden dar muchas, siempre y cuando tengan sentido, tengan una base obvia o lógica. Ahora bien, dice aquí respecto a juicio, proceso, su inicio en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aunque ahora ya sabemos que es Ciudad de México, el artículo 256 dice: toda contienda judicial principal o incidental principia por demanda, en la cual se expresarán, y cita varios elementos que debe tener la demanda, y dice 6, los fundamentos del derecho y la clase de acción, procurando citar los preceptos legales o principios jurídico aplicables. Aquí el doctor Flavio nos está ofreciendo pues una especie de definición que no lo es, nada más está diciendo realmente o describiendo que da el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Y la ley es muy concreta, porque la ley no hace academia, la ley no hace estudio, la ley simplemente regula. Y entonces el artículo 256 nos dice que toda contienda judicial de cualquier naturaleza se inicia con la demanda. ¿Y qué es lo que debe contener, entre otras cosas, la demanda? Los fundamentos de derecho, la clase de acción, o sea, cómo se llama tu acción, procurando citar los preceptos legales, etcétera. Ahora bien, hay una definición de otro jurisconsulto muy importante, Eduardo Couture, que dice: la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Fíjate, esta definición me parece muy interesante, porque según este autor, y es nada menos que Couture, me está diciendo: tú vas ante el órgano a reclamar, fíjate, reclamar, eso es lo que es la palabra que utiliza, reclamar la satisfacción de una pretensión, porque yo al juez le digo: mira, me pasó esto, en esto se me agravió, estos son los artículos de la ley, la Constitución, lo que sea, que me están afectando con esta situación. Y pretendo, ¿cuáles son mis pretensiones? ¿Qué quiero? Y entonces ahí le explico: yo pretendo que me des la razón, que me reivindiques en el derecho, que me adjudiques la propiedad, etcétera, etcétera. Pero fíjate, le puedo, según este autor, llegar y reclamar. Reclamar es exigir. Bueno, yo pienso que sí tiene razón el autor, nada más que obviamente lo que está diciendo es que tienen que darte satisfacción una vez que has probado que tienes la razón. Bueno, es para meditarlo, como ustedes pueden ver, eso te puede entretener en tu casa cuando tengas la presentación, al amor de un cafecito, pues sacarás tus conclusiones, ¿verdad? Pero yo creo que yo no puedo llegar a manotearle a un juez, ¿verdad? Hay que tomar esto con perspectiva, con lo que realmente quiso decir Couture. Ahora, la acción, su naturaleza jurídica, acuérdate que la naturaleza jurídica es la descripción dentro del derecho de una institución. La acción finalmente es una institución, es una creación del derecho. Entonces, ¿cómo se puede describir la acción? Como un derecho subjetivo público, ¿sí? Como un derecho constitucional y como un derecho humano vinculado al debido proceso. Aquí también sería muy interesante que pudiéramos tener alguna otra sesión
en la que hablemos del debido proceso en el campo del derecho procesal electoral, a ver si cumple o no con las reglas de debido proceso. Y ahí incluiríamos incluso también estos procedimientos administrativos sancionadores como el PES y el POS. Ahora bien, hay clasificación de las acciones, pero en esto de clasificación aquí el maestro está poniendo, el doctor Flavio, algunos ejemplos, porque sería imposible hacerlo de manera exhaustiva. Por ejemplo, si se habla de por la materia que contiene la acción, pues dice él, mira, pueden ser constitucionales, electorales, administrativas, civiles, penales, mercantiles y un etcétera enorme. Tú le podrías agregar fiscales, agrarios, qué sé yo. Entonces sería inacabable. Es decir, pero esto es por la materia que contiene. Entonces hay, entre otros, una acción procesal electoral. ¿Sí? Ahora bien, seguimos con la clasificación de las acciones. La acción configurada como un derecho a provocar la actividad de la jurisdicción no necesita clasificaciones. Esto también lo dice Eduardo Couture. ¿Por qué? Porque es muy claro. La acción que pretende simplemente hacer que la justicia actúe, por eso dice provocar la actividad de la jurisdicción, el juez está en su escritorio, está tranquilo. Yo con mi acción manifestada en la demanda, lo pongo a trabajar. Es decir, a raíz que se recibe la acción, se inicia toda la maquinaria judicial. Ahora bien, otras clasificaciones de acciones procesales. Por ejemplo, hay acciones reales o personales. Las acciones reales son referentes a una cosa. Por ejemplo, la que habla de reivindicación de un terreno, ¿sí? De que se me adjudique un terreno que supuestamente es mío. En cambio, las personales, pues van dirigidos hacia el actuar de una persona. Por ejemplo, cuando yo demando que alguien no me paga un adeudo que tiene conmigo, yo soy el acreedor y él es el deudor moroso. Entonces, tanto las acciones reales como personales pueden subdividirse en acciones de condena, declarativas, constitutivas, cautelares y ejecutivas. Cuidado con las cautelares, al ratito vamos a hablar de ellas. También las acciones podían ser nominadas e innominadas, siempre que la legislación ya tuviera un nombre para ellas o no lo tuviera. Y entonces se pudieran aceptar por similitud. Individuales o colectivas. Las colectivas o de grupo las llamamos tuitivas también, a fin de defender intereses de grupos colectivos. Para esto se sugiere que ustedes puedan ver la jurisprudencia sentada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 8 de 2009, la 10 de 2005, la 15 de 2000, todas ellas del Tribunal Electoral respecto de la interposición de acciones tuitivas por parte de los partidos políticos. Bien, la acción procesal electoral, ya vimos acción en general. Ahora aterricémoslo, por decirlo de una manera coloquial, en el mundo de lo electoral. Es el derecho que se reconoce a los actores políticos para iniciar un procedimiento litigioso en la materia ante el órgano competente a fin de ser reivindicado en el ejercicio y goce de su derecho supuestamente afectado. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque falta que el órgano de justicia decida si lo fue o no. La tienen, por ejemplo, las y los ciudadanos, el famoso JDC, que ahora desaparece con la nueva ley, pero se queda en el juicio electoral. O sea, no se preocupen, si seguimos teniendo los ciudadanos y ciudadanas un medio para impugnar cualquier alteración a nuestros derechos políticos electorales, pero ya no se va a llamar JDC, sino que ahora es el juicio electoral.
Ahora bien, la tienen los ciudadanos, ciudadanas, los partidos políticos, las y los candidatos, tanto postulados por partido político, los candidatos partidistas o de coalición, si es el caso, como los denominados candidatos independientes. Por cierto, les diré aquí entre nos, no se lo digan a nadie aquí, a fin que nadie nos escucha. A mí ese nombre de candidato o candidata independiente no me gusta, no me parece apropiado. Sí, sí entiendo que así lo dicen las leyes, así se dicen las sentencias y a mí no me gusta, ¿sabes por qué? Porque entonces quiere decir que los que son de partido no son independientes. Una cosa es que yo pertenezco a un partido y otra que no piense por mí mismo, que no tenga mi criterio. ¿Por qué no les decimos candidatos sin partido o candidatos de otra manera, pero no independientes? ¿Sí? Pero eso es una opinión mía, así que no le hagas caso. Cuando se termine la sesión, no lo divulgues, y si lo divulgas, yo digo que nunca lo dije. Y le cortamos ese pedazo a la grabación que tiene Don Alex. ¿De acuerdo? Pero piénsalo, a mí no me gusta. Sí entiendo que así se dice, y lo uso también, pero no me gusta. Se trata entonces de un tipo específico de acción procesal. Esto es, una especie de género, acción procesal, y se le atribuyen los principios que se reconocen a todo proceso judicial electoral, lo cual ya excede de las consideraciones de estudio propio de esta acción. Por ejemplo, el que no produzca efectos suspensivos. ¿Te acuerdas que la ley dice, y lo vas a ver en este diplomado, que la interposición de los medios de impugnación, sea con la antigua ley o sea con la ley vigente, no produce efectos suspensivos, porque el proceso tiene que continuar, no lo podemos detener? Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasa cuando se piden medidas cautelares? Por lo pronto se retira, por ejemplo, el spot que nos hace ruido, de acuerdo a la apariencia del derecho, la buena apariencia del derecho o del buen derecho, que es una expresión española que también es discutible, porque yo quisiera ver cuál es el mal derecho. Si hay un buen derecho, pues debe haber un mal derecho, y me gustaría ver qué divertido sería el mal derecho. Los romanos decían que el derecho siempre te debe incitar a cosa buena. Era lo que llamaban bonitas del derecho. Y digo bonitas porque estoy hablando en latín aquí. Ajá. No, no, no bonitas. Bonitas son las tardes en Mérida, ¿verdad? Con sol que se va apagando. Pero bonitas del derecho significa que el derecho siempre me tiene que conducir a cosas buenas. Entonces, en apariencia del buen derecho, frase que se empezó a usar en España en el siglo XIX y que ahora pues en cualquier expediente te encuentras aquí en México, que con esto de la apariencia del buen derecho podemos proceder a otorgar medidas cautelares, por ejemplo, para que quiten el spot, porque si esperamos a que se resuelva, y aunque la resolución es muy rápida, pues por lo pronto ya causó mucho impacto y ya sería irrevertible. Pero pues ahí sí estás suspendiendo un spot. En fin, también es cuestión que lo piensen, ¿verdad? Es cuestión de criterio, y ahí lo dejaríamos como motivo de reflexión. En principio, lo que quiere decir la ley, lo dice clarísimo, es que el interponer un medio impugnativo no sucede esta situación de que produzca efectos inmediatos de suspensión. Por ahí alguien hablaba de la audiencia previa, también sería cuestión de analizarlo. En fin, vean que las cosas no son tan radicales así de que de día y de noche, blanco y negro, ¿verdad? Sino que siempre hay lugares en donde puede haber pues puntos de vista diferentes. Muy bien. Ahora la acción constitucional, que era lo que queríamos definir en sentido estricto. La jurisprudencia de la Suprema Corte, la 125 de 2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Establece que esta autoridad tiene competencia para resolver en asuntos que no tienen naturaleza electoral, excluida por la fracción 1 del artículo 105 de la Constitución. Entonces, todos ustedes saben, porque hasta el artículo 99, donde están las funciones, estructura y atribuciones del tribunal, en el 99, se dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en la materia, a excepción de lo dispuesto en el artículo 105, fracción 2. Y entonces, si yo me voy al artículo 105 de la Constitución, en su fracción 2, me encuentro, bueno, primero la fracción primera, las controversias constitucionales. Esas son de exclusivo conocimiento y resolución, de exclusiva competencia de la Corte. Pero también, si me voy a la parte 2, a la fracción 2 de ese mismo artículo, entonces me encuentro las acciones de inconstitucionalidad, que también son de exclusivo atribución o facultades de la Corte. Y entonces yo me encuentro que respecto de las controversias constitucionales se excluye la materia electoral, pero respecto de las acciones de inconstitucionalidad no hace referencia a lo electoral. Y donde la ley no distingue, no tenemos por qué nosotros distinguir. Y esto es lo que ahorita precisamente estamos viendo en vivo y a todo color. La acción de inconstitucionalidad, que fueron varias, se interponen ante Suprema Corte combatiendo los aspectos de la reforma legal. Y la Corte tiene facultades para intervenir. Ahora bien, estos dos tipos de acciones son de competencia exclusiva de la Corte. Ambas acciones, conjuntamente con el juicio de amparo, o sea, la acción de la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, además del amparo, son competencia específica, con competencia específica, son medios de control constitucional en sentido estricto. Ya otra cosa es la autoridad y autoridades que ejercen la competencia en materia de juicio de amparo. Y entonces aquí se reproduce lo que está en la Constitución. Dice la Suprema Corte, el 105, la Suprema Corte de Justicia conocerá y resolverá controversias constitucionales que sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos o omisiones, con excepción, ahí lo dice, de las que se refieren a materia electoral, se susciten entre, y nos va a dar todos los casos, federación y una entidad federativa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí se hace clara la excepción, dice que sobre constitucionalidad de las normas generales, actos o omisiones, con excepción de las que se refiere a la materia electoral, se planteen entre esta autoridad y aquella. En cambio, veamos las acciones de inconstitucionalidad, que están en el 105 también, pero en su fracción 2. Dice que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución Federal. Como la Constitución, esto ya no lo dice el artículo, como la Constitución no especifica, quedan incluidas normas de contenido electoral. Y te digo, eso es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Alguna vez vi que el INE interpuso una controversia constitucional. El INE, una controversia constitucional, no sé, no conozco el caso, sería cuestión de verlo, por qué o cómo estuvo ese asunto. Bueno, ahora bien, competencia de la justicia electoral. Corresponde a la jurisdicción electoral según ámbito de atribuciones, ya sea local, federal o de las salas del tribunal, la controversia que plantea la acción que se refiere entre otros casos, a constituir instituciones políticas, por ejemplo, partidos políticos, elegir autoridades mediante el ejercicio del voto popular,
designar autoridades para organizar y calificar los comicios o ejercer derechos político-electorales. Ello implica en ocasiones lindar con otras áreas del derecho como el parlamentario, el municipal y el penal. Es decir, a veces la justicia electoral, pues la naturaleza de los asuntos que llegan, pueden lindar estas otras áreas que ya son ajenas. Por eso en ocasiones ustedes ven que el tribunal tiene que dar parte a la autoridad, por ejemplo, de la Fiscalía Especializada, porque hay posibilidad de que estén cometiéndose delitos. Entonces, aparte de lo que resuelve el tribunal, tiene que dar parte, tiene que dar vista a la Fiscalía para que ella, en ejercicio de sus atribuciones, pues tome las decisiones que sean del caso. También a veces está tocando ya el derecho parlamentario o el derecho municipal, por ejemplo, para que no se boicotee, por decirlo así, el tomar posesión a una persona que ha sido elegida para un cargo, por ejemplo, municipal o para una diputación, etcétera. En fin, entonces el derecho electoral a veces llega a esa frontera donde ya empieza otra área del derecho. En tanto que el conocimiento de los medios de impugnación en materia electoral, como el que era el JDC, como era el juicio de revisión constitucional, que ahora todavía existe, son propios de una acción procesal electoral y deben ser conocidos y resueltos por el tribunal en sus distintas salas, según sea la competencia. Igualmente, en la acción procesal electoral se puede solicitar al tribunal el ejercicio de la facultad de inaplicación. Esto lo van a ver también en el diplomado, cómo podemos solicitar la intervención del tribunal para que en ejercicio de las facultades que le concede el 99 de la Constitución y que está también en la ley orgánica del tribunal, pues pueda inaplicar una norma que pudiera ser considerada inconstitucional, lo cual solamente se aplicará para el caso concreto, no tiene efectos de desechamiento del sistema jurídico como si lo tiene una acción de inconstitucionalidad, y siempre y cuando la Suprema Corte no se haya ya pronunciado con antelación. Este tema se estudiará en este mismo diplomado al analizar las reglas comunes de los medios de impugnación e incluso cuando se estudia la estructura y funciones del Tribunal Electoral. Conclusiones. Vamos a ver las conclusiones, a ver si coincidimos. Miren, es importante destacar el concepto de derecho procesal electoral en materia de este diplomado. Lo dijimos, lo primero que haces al tomar un curso, pues es de qué trata el curso. Y esto te decía, lo haces desde el maestro en la secundaria, ¿verdad? Para darte biología, pues se dice que es la biología. Ahora bien, dos, se entiende al derecho procesal electoral como una subespecialidad del derecho procesal que estudia las normas, principios filosóficos, jurídicos, instituciones, procedimientos y efectos que se refieren a las controversias que se presentan en el ejercicio de los derechos ciudadanos y en diversos aspectos relativos directa o indirectamente con ellos. Bueno, esta definición, como ustedes pueden observar, de acuerdo a lo que hemos dicho de Aristóteles, tiene género próximo. Es una subespecialidad del derecho procesal. Y todo lo demás, cuando dice que estudia y todo lo que sigue, es la diferencia específica. Entonces sí cumple con las reglas que estableció desde su tiempo Aristóteles. 3. La acción en general es un acto inicial del proceso judicial y se considera como un derecho constitucional y humano. El derecho de actuar, el derecho de tener acceso a la justicia a través de ejercer la acción. Igualmente debe distinguirse entre proceso, que son etapas de desarrollo para que el órgano competente ejerza justicia en un caso concreto, procedimiento, que son requisitos de fondo y forma que deben cumplirse en cada etapa procesal, litigio, que es una controversia que se plantea
ante un órgano jurisdiccional, y juicio es el razonamiento del órgano de justicia para resolver la controversia que se elevó a su consideración. La acción puede manifestarse en diferentes clasificaciones. Entonces hay una acción procesal electoral. Hay una distinción de fondo entre la acción procesal electoral y la constitucional en sentido estricto, en donde la primera resulta ser una especie de la segunda. La primera es la acción procesal electoral y la segunda es la constitucional. Y ahí termina. Aquí dice nada más que esto es propiedad de la Escuela Judicial Electoral, es el copyright, para que no la vayan a vender afuera de la estación del metro y esas cosas. Pero pues este material es suyo, espero que les sea de utilidad. Ahora nada más una aclaración. Yo les dije ayer que una vez que se venciera la segunda sesión, se los mandaría por a sus dispositivos, ¿se acuerdan? Pero lo que no tomé en cuenta que hoy es viernes y que la hora en que ya está terminando nuestra clase hace muy difícil que podamos solicitarle a la escuela judicial que nos haga favor de hacerlo llegar. Entonces les pido un poquito de paciencia, se los envío el lunes, ¿sí? Es que no tomé en cuenta, ayer se me fue el santo al cielo y no tomé en cuenta que hoy era viernes. Entonces los digo para que no estén viernes y sábado y domingo pensando este bárbaro es un incumplido, qué ejemplo le da a sus alumnos. Espérense, fue un error de mi parte decirles que hoy mismo se lo enviaba. Pero el lunes por la mañana llega a sus dispositivos. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, bueno, si no tienen inconveniente, dejo de presentar y vamos a ver sus comentarios, si quieren ustedes hacerlos, preguntas, lo que ustedes consideren adecuado, pues es el momento en que podemos intervenir. ¿Cómo sienten su diplomado que están iniciando? Y que van a tener la oportunidad, por ejemplo, de que el propio doctor Flavio Galván, que pues tiene mucha experiencia, imagínense, él ha sido magistrado de la Sala Superior y también lo fue en el Tribunal Federal Electoral, en el TRIFE, fue magistrado de la sala que entonces estaba en Durango, ahora es Sala Monterrey. Pues entonces el doctor Flavio en esto de impartir justicia electoral como que ya tiene sus horas de vuelo, ya se las sabe de todas. Entonces aprovechen cuando él les imparta sus conferencias, sus clases, aprovechen para plantearle las preguntas, él les puede dar muchísima ilustración sobre esto. Es una persona pues más que calificada. Y así como pues van a tener la oportunidad de tener a otros juristas, cada uno en su tema muy, muy competente. Entonces creo que es un buen diplomado, espero que les dé resultados positivos y que aprendan mucho, ¿de acuerdo? No sé si hay alguien que quiera intervenir, con mucho gusto lo escuchamos. Y si no es el caso, vamos a preguntarle al maestro Alejandro, perdón, Alexander, dice aquí, cuando sabemos que la ley de impugnación, ¿cuándo sabremos? Bueno, finalmente, ¿qué pasa con ella? Pues cuando la Suprema Corte lo decida, ahí sí no sé, los ministros y ministras son las que tienen la voz cantante ahí, y nosotros estamos todos, pues pensando, estamos atentos a lo que decidan nuestras autoridades judiciales de máximo nivel. Pero claro que es una labor titánica. Simplemente, miren, del decreto que apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo pasado, de instituciones y procedimientos electorales, es un cambiar terrible, porque se acuerdan que afecta mucho la estructura del Instituto Federal, del Instituto Nacional Electoral. Y entonces, la verdad, ahorita cuesta incluso un poquito de trabajo, digamos, diseñar cómo queda el esquema. Se desaparecen algunas estructuras internas muy importantes.
Y si a mí, como simple tratadista, me cuesta trabajo hacer el esquema que estaba y el esquema actual, pues imagínense a los y las señoras ministros que tienen que estudiarlo con base jurídica. Entonces, pues no sé exactamente cómo cuándo tendremos ya la respuesta definitiva de la Suprema Corte. Pero bueno, pues estemos atentos, ¿verdad? Por lo pronto el diplomado, pues tiene que estar haciendo dice, yo trabajo en el INE en Tijuana y no sabemos qué vaya a pasar. No, ahorita todo el país estamos así como pendientes de un hilito, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Y yo espero que las cosas se resuelvan de la mejor manera posible y que podamos seguir nuestra marcha normal. Por lo pronto ustedes, en las distintas intervenciones, pues les va a pasar lo mismo que les pasó conmigo. Les vamos a tener que decir, mira, esto teníamos, esto viene, y pues ustedes, hay que decirles, ¿verdad? En Jalisco movieron el inicio del proceso a noviembre. Mira, qué interesante, ¿verdad? Lo que está ahorita mucho en juego, pues es el Estado de México y nuestro querido Estado de Coahuila, de Zaragoza, porque ellos ya estaban en pleno proceso, lo están, ya viene la jornada, creo que el mes que entra, en junio, ¿verdad? Desde luego, pues ya se decidió que se van a aplicar las reglas que estaban antes de la reforma, porque además acuérdate que no se pueden hacer cambios 90 días eh, antes de que se inicie el proceso. Entonces, bueno, nuestros queridos estados de México y de Coahuila, pues ya tienen resuelto esta situación. Pero sí, pues hay otros estados que están ya en vísperas de iniciar proceso. Dice, con el antecedente de haber declarado inconstitucional. Pero ya no acabé de leer. Bueno, pues ante esta situación, sí es una situación inédita. Y claro, no solamente nuestro tribunal, sino también los tribunales locales y los OPLES respectivos, pues me imagino que seguirán trabajando con las reglas que teníamos hasta que no se defina la situación. Pero yo soy muy optimista, a lo mejor más que optimista soy tonto, pero la verdad, o ingenuo, pero la verdad siento que las cosas se van a acomodar bien, vamos a salir adelante. O sea, tenemos mucho país como para que esto nos deje pues, atorados. Vamos a salir adelante. Finalmente es un derecho de todos los ciudadanos ejercer nuestro voto y que se cumpla. Que como dijimos, creo que ayer, sea efectivo, como decía nuestro paladín don Francisco y Madero. Entonces vamos a salir adelante, quizás con más empeño, con más dificultad, con más trabajo, pero de que salimos adelante, vamos a salir adelante, ya verán, ya vendrán tiempos muy, muy buenos para nuestra democracia. Y pues bueno, si no tienen otro comentario que hacer, pero faltan 20 minutos. Ahora salimos más temprano. Pero bueno, pues esto les puede permitir hacer alguna otra actividad, al menos tomarse una tacita de café. Por ahí don Abraham ha levantado su mano, don Jesús Abraham. Díganos, don Jesús, ¿qué pasó? Una última pregunta, doctor. Ahorita que tocamos el tema de las acciones y que también hicimos referencia a estas tres garantías que trata de proteger el derecho procesal electoral, donde se menciona la convencionalidad, me llamó un poquito la atención de que creo que también hizo falta hacer un poquito de énfasis en los procesos que también se llevan, no solamente a nivel constitucional mexicano, sino ya pasando a sistemas de protección de derechos humanos de nivel internacional, como podría ser el tema de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también sirven como protección o como garantes del procedimiento de los derechos político-electorales de los seres, de las personas, no de los individuos, al ser un derecho humano fundamental. Sí, fíjese usted que precisamente la primera llamada de atención, por ejemplo, a mi modo de ver, el primer foco que se encendió en ese ambiente fue el de aquella impugnación que se hizo ante la Corte Interamericana
por parte de una persona que aspiraba a ser candidato independiente, ¿se acuerdan ustedes? Ahorita se me escapa el nombre de esta persona, muy conocido en la política, una gente muy conocida y estimada, pero ahorita se me fue de momento el nombre de él. Castañeda. Castañeda Guzmán. ¿Perdón? Castañeda Guzmán. Ándele, sí, don Jorge Castañeda Guzmán. Entonces él quería ser candidato independiente, ¿se acuerdan? Y consultó con el instituto, que creo que en aquella época era todavía Federal Electoral, y le dijeron, pues es que no hay, desde tal fecha está suspendido el derecho, porque muy al principio de nuestra historia, por ejemplo, cuando inició nuestra vida independiente, pues como no había partidos políticos, sino facciones políticas, pero partidos así como ahora los conoces, no los había. Entonces todos los candidatos eran sin partido, todos, tanto de las elecciones locales, municipales y federales. Después se estableció que podía haber candidatos independientes y candidatos de partido. Pero en los tiempos de don Manuel Ávila Camacho, cuando él era presidente de la República, una reforma ya terminó con los candidatos independientes. Solamente algunos estados tenían esa característica en sus disposiciones. Precisamente Yucatán tuvo el caso de un candidato independiente, Tamaulipas también, que llegaron a tener sus cargos siendo candidatos independientes. Entonces, cuando el señor Castañeda le dice al IFE de aquella época que él quiere ser candidato, lo consulta si puede hacerlo, el IFE le contesta y le contesta bien, que pues no lo puede porque no hay una regulación al respecto. Y él ya no consultó con el tribunal, sino se fue directamente al camino de la Corte Interamericana. Y ahí se resolvió diciendo que, bueno, si había una laguna en la ley y se pedía al Estado mexicano que tomara las prevenciones del caso para que hubiera un medio impugnativo adecuado y que hubiera un camino para los candidatos independientes. Esto arrojó como consecuencia una reforma constitucional en la que ya ahora se permite la candidatura independiente. Entonces ya nuestro sistema de elección es mixto. Tienes dos caminos para llegar, o sea, el camino de los partidos políticos y el camino independiente. Pero viene al cuento, o sea, no nos interesa meternos en toda la profundidad de esta resolución. Pues dice aquí que no salió favorable para el interesado. Pues no pudo finalmente registrarse, pero sí fue como un foco rojo. O sea, considero yo que lo que hizo el señor Castañeda no fue tan inútil, no fue, digamos, tirado al suelo, sino que de ahí tuvo sus frutos. Primero, porque ya tenemos candidatura independiente. Y segundo, porque fue ya el momento que pusiéramos atención, de acuerdo a lo que Suprema Corte de Justicia de la Nación fue decidiendo, para que las decisiones de la Corte, su jurisprudencia, fueran parte del sistema jurídico nacional. Entonces, sí, efectivamente ahí, pues ahí hay todo un procedimiento también. Y como usted sabe, juristas mexicanos muy destacados de nuestro país, como don Sergio García Ramírez, como don José de Jesús Orozco Enríquez, pues han estado en los sillones de los magistrados de la Corte Interamericana. O sea, son instituciones que nos prestigian mucho. Pero ha levantado su mano. Pues usted, ¿verdad? No, don José Sosa. Don José Sosa, no sé si tiene su micrófono accionado para que lo escuchemos. Bueno, creo que no. En fin, pues sí, en este caso
vemos que ahora pues hay que tomar en cuenta las resoluciones y la jurisprudencia de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice, no se escucha, compañero. Pues sí, quizás no ha accionado su micrófono. Hay que ver, no lo tiene accionado. En el último caso que no se pudiera, pueden escribir a Richard o pueden enviar un correo a su servidor, en fin, a ver si intenta todavía. Pero pues ahí sí es problema técnico. Pero no se quede con la duda, o sea, puede usted ponerlo en chat. Dice, para los que estuvimos analizando en ese tiempo, ya no alcancé a leer. Bueno, si lo puede poner otra vez, en contra del gobierno mexicano. Sí, muchas resoluciones han sido contra el Estado mexicano. ¿Se acuerdan también el caso de desaparecidas, personas desaparecidas? El caso de los algodoneros, de los también ambientalistas, y muchas decisiones han sido en contra del Estado mexicano. Pero pues poco a poco con esto hemos ido cambiando algunas cosas. Y qué bueno, porque de eso se trata, para eso se crean estas instituciones de índole internacional. Bien, pues vamos a preguntarle al maestro Alexander si tiene algo en su chat, a ver si tiene algún mensaje, alguna pregunta. Don Alex, ¿está usted ahí? Sí, estimado doctor, pues qué bueno el comentario de Dimitri, José, quien, pues bueno, pues en el contexto de lo que usted venía señalando, pues bueno, advertía que dicha sentencia, ¿no? Pues fue un terremoto, ¿no? En contra del gobierno mexicano, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Pues el expediente 912, pues es un hito, ¿no? Perdón, me estoy adelantando. Pero pues bueno, es el comentario de Dimitri. Al parecer, pues bueno, tiene problemas con su micrófono y aunque activa el mismo, no lo podemos escuchar. Muy bien. Pero bueno, qué bueno que ya escribió y que usted nos da razón de ello. Pues le agradecemos muchísimo su intervención. Al parecer tuvimos un problema con la conexión del doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, ¿no? Esperamos un segundo a ver si él logra reconectarse. De no ser así, pues bueno, ya estábamos en la recta final de esta sesión. Y pues bueno, efectivamente, Dimitri, pues ese expediente 912, pues bueno, es cumplimiento de sentencia, no se sabía qué hacer, ¿verdad? Ante el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana, de ahí que parte de lo importante que es actualmente el control de constitucionalidad y convencional es que la solución que se dio es que se hiciera a la par ese control de constitucionalidad y convencionalidad, pues para también tratar de darle solución, darle seguimiento al cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, sabemos que respecto a las sentencias de la Corte Interamericana, no todos los estados han dado cumplimiento a esas sentencias, ¿no? Ahí tenemos sentencias importantes como Yatama contra Nicaragua, ¿no? Que no han tenido cumplimiento, y pues bueno, todas más o menos, pues van ahí con pues digamos, a distintos niveles de cumplimiento, ¿no? Mira, Verónica, preguntan sobre las clases, pues al parecer por la mañana sí habrá una suspensión de actividades, esto porque, pues bueno, hay una actividad para los profesores de la Escuela Judicial Electoral,
y me parece que va a haber esa suspensión. Por la tarde no sé si va a continuar esa suspensión de actividades o si se retomarán las vespertinas, ¿no? Entonces, pues bueno, sin duda alguna se les notificará por correo electrónico de ser el caso, para que, pues bueno, ustedes pues estén en el entendido si habrá una sesión. Pues el doctor Marco Antonio no se ha podido conectar, lamentable, como saben, queda a su disposición, su correo electrónico, cualquier cosa, también pues no les doy el mío, alexander.reyes@te.gov.mx, ¿no? Y quedo al servicio de ustedes, ¿no? Para cualquier cosa, con algunos de ustedes ya están algunos diplomados, entonces ya me conocen, ¿no? También a veces estoy acá, Benito levanta la mano, Benito está conectado desde la mañana, por Dios, Benito, pues bueno, dado que no se conecta el doctor, y bueno, que si aparece que hay clases, pues quedarían al pendiente de algún tipo de notificación. Les agradezco mucho, disfruten su viernes, todavía son 5:53, hay solecillo en algunas partes de este país, así que todavía se pueden tomar un refresquito, ¿verdad? En ese solecito. Disfruten, excelente fin de semana, compañeras, compañeros, pásenla chévere. Excelente fin de semana, maestro. Cuídese.